Nosotros tuvimos una larga discusión y fue muy interesante con respecto a Salomón, porque definitivamente la vida de Salomón nos deja un mensaje bastante, ¿cómo les digo? Como complicado en el sentido de entender qué pasó con Salomón, ¿se salvó o no se salvó? O sea, tuvo todo de parte del Señor, el Espíritu estaba en él, esa sabiduría venía de Dios. ¿Y por qué Salomón entonces, siendo el hombre más sabio sobre la tierra, que lo tuvo todo? Porque Salomón tuvo todo y en abundancia, o sea, ni modo de decir que le faltó algo. ¿Cómo es que Salomón se va eh, por el camino del necio? Porque él mismo lo dice en Eclesiastés, que tomó el camino del necio. Entonces uno dice, wow, qué tremendo es el corazón del ser humano. Cuán profundas son las tinieblas del pecado en nosotros y cómo nos pueden llevar en algún momento a caer de nuestra posición. Y realmente lo que pasó con Salomón es que cae de esa posición que tenía. Nosotros estamos viendo a un Salomón aquí en este capítulo 11, es tremendo. Uno dice, ¿cómo pudo llegar a adorar semejantes ídolos abominables? Pero eso no comenzó de la noche a la mañana como hablábamos, eso comenzó muy temprano en la vida de Salomón. Y si uno mira y hace una retrospectiva de todo lo que hemos venido conociendo de Salomón, pues uno sabe que él estaba dando como pasitos hacia este terrible desenlace en su vida, ¿no? Porque comenzó casándose con la hija de Faraón. O sea, nosotros desde allí podemos entender que Salomón estaba haciendo unas concesiones prohibidas en la escritura y no tomó el consejo de Dios, como lo vimos por allá en Deuteronomio, cuando el Señor advierte que si tenían un rey, pues este no debía casarse con mujeres extranjeras, y él comenzó quebrantando entonces el mandamiento. Quebrantó el mandamiento, tomando también riquezas, acumulando riquezas, caballos, o sea, haciendo todo este tipo de alianzas con los pueblos vecinos, llámense políticas o por gusto, porque no sabemos si Salomón tomaba a estas mujeres por cuestiones políticas, alianzas políticas, que es muy posible. Y lo otro es porque sencillamente Salomón era un hombre con un corazón muy grande, quería amar a muchas mujeres y empezó a cometer este tipo de faltas que fue añadiéndose una a otra, y el corazón lentamente de Salomón se fue apartando de Dios. Tampoco tomó la escritura, como era el consejo que decía en Deuteronomio. O sea, Salomón se olvidó de la escritura y se confió de su propia, de esta sabiduría que ya tenía, y no tomó el consejo de Dios, sino que se guió por su corazón. ¿Qué podemos nosotros ver de advertencia de todo esto para nosotros? Fíjense que hemos conocido ministerios de hombres de Dios que en sus inicios fueron hombres entregados al Señor, buscando la unción del Espíritu, con deseos de esos ministerios pues poderosos. Y creo que lo buscan tanto hasta que lo tienen. El Señor les da ese poder y les da ese ministerio poderoso, pero estando ya en el ministerio y pasando algunos años, uno ve cómo se tuercen estos ministros. Y hay ejemplos de eso, no les voy a dar nombres. Y uno dice, ¿qué le pasó a este hombre? O sea, porque en sus inicios era así y luego terminó extraviado. Pues mire, simplemente lo que estamos viendo aquí con Salomón. Hay un peligro de recibir tanta bendición. Hay un peligro de tener tanto poder. Hay un peligro de tener tantas riquezas y poder uno hacer tantas cosas, como que no tengo límite, y es apartarnos del Señor. Eso es una advertencia que nos está dando la Escritura. Cuando nosotros lleguemos a la etapa de Salomón, porque espiritualmente, mis hermanos, si caminamos este camino,
vamos a llegar a la etapa de Salomón, a esa etapa de amplitud, esa etapa donde el Señor nos va a permitir tener muchas cosas, la sabiduría, esa comunión directa con el Espíritu, Reposo. reposo, importantísimo el reposo. O sea, no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar del camino y deberíamos tener esta eh, ejemplo de Salomón allí. No puedo apartarme de la palabra, o sea, la palabra es algo que siempre me va a estar guardando. Como dice el Salmo 119, no es lámpara a mis pies. La palabra es la que me va a guardar. Yo necesito tener siempre la palabra como la instrucción. Necesito esa humildad de obedecer al Señor, aunque se me permitan hacer muchas cosas. Necesito estar sometido todo el tiempo al Señor. Tomar la cruz, no puedo dejar la cruz, aunque ya tenga libertad para muchas cosas. Y eso nos va a preservar, porque todos vamos a pasar por aquí. Es fácil, ¿sabe? Es fácil cuando usted aprende las cosas espirituales, usted las puede tener ya como algo aprendido en su corazón. La lección está aprendida y usted puede instruir a otros. Por eso el apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, que no viniendo él, que no siendo él heraldo para muchos, de pronto viniera a ser desaprobado, ¿no? Él hubiese podido animar a muchos porque conocía el camino, pero si no tenía cuidado de sí mismo, entonces él podía caer de allí donde estaba. Pablo lo advierte por todos lados. O sea que los apóstoles mismos nos dan a nosotros ese ejemplo de perseverancia hasta el fin. Por eso dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando hablan de los galardones nos dicen, ninguno tome tu galardón, o sea, cuida tu salvación todos los días con temor y temblor, que ninguno vaya a tomar tu galardón, porque la parábola de los talentos habla de aquel que escondió ese talento y después ese talento se le dio al que tenía 5, o sea, se lo pueden dar a otro si yo lo descuido y lo pierdo. Entonces, la advertencia aquí es muy grande. Creo que Salomón es un ejemplo de lo que usted y yo podemos llegar a tener en el Señor, todas esas riquezas en gloria, en el conocimiento del Señor y toda esa licencia del Señor para tener una vida en abundancia espiritual, pero yo la puedo descuidar. Los ídolos que Salomón adoró al final de su vida, en la vejez, ¿por qué estos pueblos adoraban estos ídolos? Pues bueno, un ídolo es un dios hecho a mi imagen. El hombre se crea sus dioses porque el hombre quiere satisfacer sus propios deseos y quiere que esos ídolos le sigan complaciendo sus propios deseos. De hecho, por eso es que la sexualidad estaba presente en esos ritos, porque era algo muy sensual, muy sensual. Entonces, si nosotros no salimos de esa condición de codicia, de esa condición de querer tener y complacer siempre nuestra alma, nuestros deseos, y de retener lo que tenemos, porque seguramente Salomón eh, empezó a amar más este tipo de vida que tenía lujosa, amar más sus mujeres, su oro, sus caballos y sus pertenencias, y empezó a tener miedo de perder esto. Entonces echó mano de todos estos ídolos para que le protegieran sus riquezas, seguramente. Todo esto empezó a calar en el corazón de Salomón cuando ya era viejo. O sea, él no convirtió a las 700 mujeres y 300 concubinas que tuvo, no las convenció del Señor, más bien ellas lo convencieron a él. Entonces es aquello con lo que nosotros a veces hacemos concesiones, aquello que nosotros no atacamos de raíz y aquello en que nosotros no obedecemos al Señor, sino que hacemos concesiones con el mundo, eso se va a levantar algún día, eso se va a levantar algún día y nos va a colocar estorbo y nos va a poner como la pierna para que nosotros caigamos. Entonces, creo que estamos viendo en Salomón
señales. Ayer hablaba Carlos de las señales, cómo las señales nos sirven para que nosotros lleguemos al Señor. Aquí Salomón nos está dando como señales de cómo es que un cristiano puede caer y puede llegar a la apostasía, ¿no? O sea, nos puede ir mostrando, bueno, mire el declive, ¿dónde comenzó el declive? Desde muy temprano, desde que él se une a una mujer como la hija de Faraón. Entonces, viendo esto tan tremendo, viendo esta situación tan tremenda en la vida de Salomón, tenemos que aprender de la palabra y tenemos que escuchar el consejo de Dios. El Señor se enoja mucho con Salomón, obviamente, y entonces lanza semejante sentencia contra Salomón, ¿no? Va a dividir entonces el reino. El reino después de Salomón va a ser dividido. Y es tremendo todo lo que ocurre porque aquello que Salomón introduce en el pueblo, porque él era el rey, él introduce la idolatría y eso es lo que va a pasar por años y años y años en Israel, la idolatría. Es tremendo. Como vamos a seguir estudiando reyes, nos vamos a dar cuenta de que esto va a ir creciendo, ¿no? Como estos reyes que van a suceder después de Salomón, ellos también van a ser idólatras. Todos van a ser idólatras, casi todos, muy pocos se salvan de la idolatría, muy pocos hacen la voluntad del Señor. Entonces, quedamos en el versículo 13, en esa advertencia que el Señor le hace a Salomón. Le dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Este versículo apunta directamente a Cristo. Sabemos que el Señor estaba preservando el pacto a David porque en la descendencia de David venía el Mesías, iban a ser nuestro Señor Jesucristo de la descendencia de David. Y ese era el linaje que el Señor iba a guardar, iba a preservar por siempre, porque ese reinado es eterno y esta promesa que el Señor le dio a David es una promesa eterna y es maravillosa. Entonces vamos a seguir leyendo porque nos falta una parte de este capítulo 11. En este capítulo 11 prácticamente termina la vida de Salomón. Y vamos a ver cómo el Señor sí le levanta unos adversarios a Salomón. Desde el capítulo 14 al versículo 40, pero vamos a leerlo en dos partes. Vamos a leer del capítulo 14 al 25 inicialmente. Y vamos a ver estos enemigos que el Señor le va a levantar a Salomón. Por ahí, Anita, buenos días. ¿Cómo amaneces, Anita? Buenos días, hermanos. Bien, gracias, estoy bien, gracias. Bueno, Anita, hemos estado orando mucho. Anoche estuvimos orando como iglesia por Lida. Estamos llevando tu carga también y colocando la vida de Lida en las manos del Señor. Él sabe, ¿no? Él sabe. Gracias. Anoche acabo de saber que no se pudo hacer la cirugía porque no había sala y entonces es que entraba hoy a las 7, pues ya debió haber salido, no sé todavía cómo salió. Ok, bueno, el Señor le ha preservado su vida hasta ahora, porque Amén. el cuadro de Lida es muy complicado. Yo les decía eso a los hermanos porque mi papá sufrió lo mismo, Anita. Y por eso cuando tú me cuentas el cuadro, yo me acuerdo de mi papá. Ay, digas. Entonces yo sé que es muy complicado lo que ella está pasando. Sí, Martica, ciertamente así es. Uh-huh. Bueno, Anita, ¿nos quieres ayudar con la lectura entonces del versículo 14 al 25? 25. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad emonita de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño.
Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló a Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Amén. Amén. Bueno, mire lo interesante de la historia, porque estamos viendo que se supone que el reinado de Salomón es el reinado de la paz, ¿cierto? Ese reinado de paz. Había ya ganado la paz, ¿quién? David. Todo esto que está mencionando la escritura lo hizo David, porque David fue el que tuvo contienda con todos los enemigos de Israel, y en obediencia David tomó para Israel todos los territorios que Dios le había prometido a Israel, y tuvo contienda con todos estos pueblos. ¿Quieres cerrar el micrófono, Anita, por favor? Gracias. Entonces, dice que Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad edomita, era de los del pueblo de Edom. Recordemos que Moab y Edom eran pueblos hermanos. Estos son los hijos de Lot, eran parientes de los israelitas, pero pues eran enemigos de Israel. Entonces, estos pueblos estaban allí, vecinos de Israel, y David conquistó esos territorios. Allí mismo en 2 de Samuel 8:14, nosotros podemos leer sobre cuando pasó eso. Ya nosotros estudiamos esa parte, cuando estudiamos todas las conquistas de David, estudiamos este evento, este episodio. ¿Y qué pasó aquí? O sea, David dice que puso una guarnición allá en el territorio de Edom, y hubo tal persecución. O sea, David allí acabó, como decimos nosotros coloquialmente, hasta con el nido de perro. O sea, eso acabaron con todo, y tanto que mataron a todos los varones. O sea, ellos acabaron con todo. La idea era acabar y arrasar con todo, y tomaron ese territorio. Dice que Moab estuvo allí como Joab estuvo allí como 6 meses, imagínense eso. Y arrasando con todo. Dice que enterrando los muertos, que eso eran por montones, y acabando con lo que quedaba. Pero sí sobrevivió un príncipe que se llamaba Hadad. Estaba pequeño, y él huyó y se fue a Egipto. Dice la escritura aquí en el 17 que era muchacho pequeño, o sea, estaba jovencito, o sea que alcanzó a escaparse. Y Hadad se levantaron, dice, de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. O sea, él vino y se escondió en Egipto para librarse de David.
Y este hombre entonces allí en Egipto prospera, tanto prospera que se casa con la esposa con la hermana de la esposa de Faraón, o sea, con una cuñada de Faraón. Y él se casa con esta mujer y prácticamente ya hace como una parentela con Faraón. Su hijo es destetado en el palacio de Faraón, o sea, que es levantado allí como uno de los hijos de Faraón. Es como la historia de Moisés, ¿no? Como la hermana de Faraón cría a Moisés y Moisés se levantaba allí en el palacio de Faraón. O sea, era muy familiar, muy cercano a Faraón. Y este hombre, cuando se da cuenta que David muere, pues imagínense, él era muchacho, pero seguramente sí alcanzó a ver todo lo que pasó y guardó en su corazón esa, como una venganza. Entonces, cuando se da cuenta que David muere, él regresa, quiere regresar otra vez al territorio de los edomitas para, para, para hacer contienda contra, contra Israel. Bueno, yo creo que tengo aquí un error, porque Edom a ver, era Moab, que eran los hijos de Lot, Moab y Amón. Edom creo que es más bien por el Este lado es de de Saúl, estos son los de Saúl. Saúl. Esos son los de Saúl, sí señor, quiero hacerles esa corrección. Los edomitas son los parientes, los descendientes de Esaú, o sea, no son hijos de Lot, no es hijo de Lot, sino que viene por el lado de Esaú, que igual son parientes con Israel, pero vienes por el lado de Esaú. Entonces, hagan ahí la corrección, que a veces Edom y Amón se nos confunden un poquito, son parecidos. Entonces, hizo este parentesco ¿quién? Con Egipto, imagínense. Y uno dice, bueno, pero este hombre, ¿por qué va a regresar sabiendo que lo tiene todo? Lo tiene todo, está en Egipto, es pariente de Faraón, ¿qué le puede faltar a este hombre? ¿Por qué va a regresar? Pues resulta que el Señor lo despertó para que venga a hacerle contienda a Salomón. Aquí estamos viendo algo importante, y es que cuando nosotros nos apartamos del Señor, se supone que Salomón iba a vivir en paz, pero al apartarse de Dios, el Señor entonces levanta adversarios. Es curioso que se use la palabra aquí adversario, porque el significado de adversario en hebreo es Satán. O sea que levantó como a un Satanás o levantó a Satanás en contra de él. O sea, Salomón se convierte en adversario de Dios cuando adora a otros ídolos, a otros dioses, él se convierte en adversario de Dios. Entonces ahora Dios le levanta un adversario. Y cuando la palabra dice adversario se refiere aquí a Satán. O sea, eso significa. La palabra adversario significa oponente, enemigo, es un oponente en juicio, es un enemigo opositor. Eso significa adversario, que es igual a Satán en hebreo, ¿ya? Entonces, le suscita, o sea, ¿quién levantó esto? Dios levantó esto. No es que de la nada se va a generar un adversario, no, Dios lo levantó. Lo levantó contra Salomón. Se supone que su reino iba a ser de paz, porque Salomón significa paz, pero por causa de su pecado, Dios levanta entonces adversarios a Salomón. Este adversario viene de Egipto. Egipto representa el mundo. Fíjense eso. Vamos a hacer aquí un lazo de interpretación con lo que nosotros ya conocemos. Este hombre hubiese podido ir a cualquier lado, pero se fue a Egipto. Y representa entonces el mundo. El mundo entonces vuelve a levantarse como un opositor a Salomón. ¿Qué dice Alecito? Yo pienso, Martica y hermanos, que aquí es un buen ejemplo que podemos tomar porque pues muchas personas e incluso nosotros hemos podido pensar de pronto que el Señor es vengativo, o sea, que el Señor cuando definitivamente abandonamos sus estatutos,
el Señor inmediatamente nos envía todas estas plagas y todas estas cosas, en este caso estos adversarios. Pero ahora que el Señor nos ha mostrado su corazón, nosotros nos damos cuenta que Él no es así. Pienso yo más bien que el Señor, cuando nos saca del mundo, pues el Señor lo que hace es que ata, ¿no? Ata todas esas cosas que en el mundo nos mantuvieron esclavos. O sea, el Señor toma control de todas esas cosas y nos permite la libertad en Él. Pero cuando en el caminar con Él nosotros decidimos abandonarlo, pues no es que el Señor nos envíe como venganza todo lo que antes nos controlaba, sino que simplemente al no depender de Él, todas esas ataduras con las que el Señor tenía atadas, todas estas cosas, pues simplemente también se rompen. Entonces volvemos a ser nuevamente esclavo de lo que teníamos. Yo lo que veo aquí es que este hombre, el caso de Adad, y vamos a ver luego el otro, Adad tenía razones válidas para odiar a Israel, porque vimos pues en los capítulos pasados lo que hizo Joab como general de David, que quiso fue exterminar todos los varones de Edom, y él logra huir. Entonces este hombre en su corazón sí tenía venganza y justa. Entonces él se va por allá y está por allá y el Señor lo aísla, porque pues a David le dio victoria sobre todo eso. Pero miren que una vez que Salomón abandona pues todo lo que el Señor le había dado, ya el Señor sabía que en el corazón de Salomón iba a estar esto, pues simplemente este hombre, el Señor, porque busqué el significado de la palabra suscitar, y suscitar es promover, o sea, vuelve y se promueve en este hombre la rencilla contra Israel. ¿Pero por qué se dio? Pues porque Israel en cabeza de Salomón abandonó al Señor. Entonces, no sé si me entienden, mi hermano, yo lo que quiero, o lo que el Señor me muestra es eso, que el Señor no es vengativo, el Señor simplemente mantiene a raya todas esas cosas que nos rodean, espirituales y hasta físicas, cuando nosotros dependemos de Él. Cuando lo dejamos a Él, pues simplemente no es que el Señor nos esté tomando venganza, sino que todas las cosas vuelven a quedar en libertad de llegar a nosotros, porque ya no le creemos ni dependemos de Él. Espero que me entiendan, mis hermanos. Ok, gracias, Alecito. Ángela, Angelita. No te oímos. Perdón, lo que dice Alex es muy cierto, pero más que vengativo, el Señor es justo. Entonces, en esa justicia de Él, bueno, me dejaron, yo también los dejo. Es más como un asunto de justicia que de venganza. Gracias, era lo que quería anotar. Gracias, Angelita. Rebequita. Sí, Martita, buenos días con todos, Dios les bendiga. Sí, pues, o sea, también si vemos cómo esto es un instrumento de juicio realmente, ¿no? Porque incluso el Señor Jesús dijo, pues, puesto que no quisieron aceptar la verdad, escuchar la verdad, Dios mismo va a enviar un espíritu engañador para que crean la mentira. Es decir, a los que no quisieron aceptar la verdad, no caminan en la obediencia que Dios pide, ¿no? Y demanda. Entonces, lógicamente, o sea, es eso, ¿no? No es que sea un vengador, sino que, puesto que no quieren aceptar la verdad, entonces Dios permite que ese espíritu de engaño venga, pero para aquellos que realmente no quieren caminar como el Señor demanda, entonces sí viene a ser un instrumento de juicio, ¿no? Sabemos que así es como aparecerá el mismo anticristo y engañará a Israel también, ¿no? Así es, gracias, Rebequita. Germancito. Bueno, es importante esto, ¿no? Yo pienso que sí lo que dice Ale, ¿no? Ale no decía que el Señor vengativo, sino por el contrario, que no se tome como si el Señor fuera vengativo. Ahí me parece que debe quedar claro eso. Creo que lo que dice el hermano es claro, y lo que están diciendo las hermanas también. Yo creo que hemos ido entendiendo que es un derecho legal que tienen las tinieblas cuando nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, sino cuando nosotros andamos en la carne. Porque Dios estableció leyes y pues en su soberanía el Señor determinó que si nosotros andamos en el propósito y en obediencia a Él, pues estamos bajo la cobertura de Él. Pero si yo me salgo de esa cobertura, pues Él ya yo soy consciente de las consecuencias que eso asume. Entonces yo lo tomo es por eso y lo hago así, o sea, como tratando de unir lo que dicen los hermanos, ¿no?
como ese derecho legal que tienen las tinieblas y que el Señor no se los niega cuando nosotros decidimos voluntariamente salir de esa unidad y de esa comunión con el Señor. Amén. Ese es el resumen, mi hermano. Porque David ya había vencido a estos enemigos. Es que aquí lo que quiero llevarles a que entendamos es que David ya había vencido. David ya había, imagínense, había acabado con todos los varones. Supuestamente este muchacho hubiese podido quedarse en Egipto y haber hecho en el mundo su vida, pues estaba con Faraón. O sea, ¿quién lo levantó y quién lo volvió a despertar a venir a tener contienda? Pues fue el Señor. Contra un Salomón que se estaba apartando de Dios por causa de la idolatría y lo trajo como adversario, o sea, como decir, usted se cambió de reino otra vez al irse a las tinieblas, entonces ahí va a tener otra vez lucha y contienda. Algo que ya había conquistado David, Salomón lo perdió. David había conquistado, si vamos a hablar espiritualmente, había conquistado el mundo. Ya no era un problema para David, porque en las luchas de David, nosotros hablamos como el corazón de David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, estaba esa lucha, esa contienda con los enemigos aquí, destruyendo, peleando, conquistando todo lo que el Señor le había dado a Israel. Y eso pasa también en nuestra vida. O sea, cuando nosotros estamos en esa etapa de David, estamos conquistando, estamos desalojando al enemigo, estamos teniendo esa lucha, esa contienda con los enemigos y tal como David podemos vencerlos totalmente, porque aquí nosotros vemos que David venció totalmente estos enemigos. Salomón no tenía al principio de su reinado ninguna contienda con estos pueblos porque David los tenía sometidos. Los edomitas estaban siendo lo que había quedado todavía de Edom, porque no es que se hubieran destruido todos estos pueblos, ellos estaban allí, pero estaban siendo, pagando tributo, estaban sometidos completamente. O sea, en eso se cumple en nuestra vida en el Señor, porque nosotros no somos sacados del mundo, ni el mundo es completamente destruido, sino que nosotros estamos reinando sobre el mundo. Nosotros podemos llegar a reinar sobre el mundo estando aquí en este mundo. O sea, reinando sobre todos estos enemigos, pero sin ser quitados del todo. Como dice el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros vamos a tener un nivel de gobierno y de dominio sobre las cosas del mundo cuando estemos reinando completamente en el Señor, sin que eso nos afecte. Las hemos vencido. Y eso fue lo que hizo David. David conquistó todo esto, ya no tenía contienda a Salomón, pero por causa de Salomón, ligarse con la hija de Faraón y venir en este declive espiritual, pues el Señor volvió a levantar este enemigo. O sea, el mundo volvió a tener conflicto con Salomón. Y Salomón entonces empezó a tener conflicto con el mundo. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros, tomando esta figura de Salomón. Si nosotros, ya habiendo conquistado y teniendo la conquista del mundo, ya el mundo no nos afecta, pues con todas sus cosas, habiéndolo conquistado, si nosotros volvemos atrás, como decía ahora Germancito, si nos volvemos otra vez a tener esa intimidad con las tinieblas, pues entonces el Señor levanta otra vez eso para que tengamos contención. O sea que el mundo atrás de Él nos va a volver a colocar problemas, nos va a volver a traer las tentaciones, nos va a volver a afectar. ¿Por qué? Porque a Salomón se le metió el mundo al corazón. Todas estas mujeres trajeron a Salomón mundo. O sea, eran mujeres extranjeras. ¿Qué trajeron de afuera? Puro mundo a Salomón. Cosas que Salomón no conocía ni debió conocer nunca. Estas mujeres le trajeron se las colocaron en su corazón. Entonces, esa alianza con el mundo hizo que ahora otra vez Salomón tenga contienda con el mundo.
¿Qué podemos entonces aprender? Si ya el mundo para nosotros es vencido, recuerden que el apóstol Pablo decía que para él el mundo le era sacrificado y él estaba sacrificado para el mundo. Yo no sé si nosotros podemos decir lo mismo o todavía tenemos lucha con cosas de este mundo. Seguramente sí, tenemos luchas con cosas de este mundo. Pero va a haber un momento, mis hermanos, si nosotros avanzamos en nuestra vida espiritual, tenemos que alcanzar la victoria completa sobre el mundo. Tenemos que estar en victoria. Por allá el apóstol Juan dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O que el que ama al mundo no ama a Dios. O sea que aquí cuando nosotros vemos en este capítulo 11, cuando dice la escritura que Salomón amó a todas estas mujeres, pues Salomón estaba amando al mundo. Entonces podemos nosotros entender por qué el Señor se convierte ahora como en enemigo de Salomón y levanta también adversarios a Salomón que se opongan a Salomón en su reinado. Es decir, el Señor no nos va a dejar tranquilos si nosotros estamos amando el mundo. Vamos a tener entonces contienda, lucha y vamos a estar allí. El mundo va a estar todo el tiempo levantándose en contra nuestra, de nuestra cristianismo, como un oponente, como alguien que nos está juzgando, porque nuestro corazón no es perfecto con Dios. No sé si me hago entender, mis hermanos. Alguien que diga Claro, sí o sí. bueno, ok, mis hermanos. Entonces estamos viendo y es interesante cómo estos adversarios que el Señor va a levantar o levanta o suscita nuevamente contra Salomón son los mismos tres adversarios que nosotros también tenemos espiritualmente. ¿Qué dice Alecito? Sí, no, que iba a tratar pues como de resumirlo. Nosotros sabemos que el Señor Jesús le oró a su Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos librara del mal. ¿Por qué no nos sacara del mundo? Porque Él ya lo había vencido. Simplemente que nos llevara a esa realidad espiritual, pues para que nos librara del mal. El problema cuál es, que cuando no dependemos de Él, pues esa oración del Señor pierde esa validez, porque vuelve el mundo nuevamente a afectarnos. O sea, en el mundo estamos y el Señor nos guarda del mal del mundo, ese mal espiritual, porque nosotros, el Señor no nos ha sacado del mundo físico, nos saca de la realidad que el mundo maneja y nos lleva a la de Él. Pero cuando no dependemos de Él, pues estamos expuestos otra vez a la realidad del mundo. Entonces pienso que es como lo que nos está mostrando aquí que le pasó a Salomón. Volvió a la realidad del mundo, como dice Martica, a través de las mujeres que amó. Entonces el mundo volvía a afectarlo, levanta hastiada y empieza a levantar enemigos. Eso era nada más. Gracias, Alecito. El significado de Hadad es poderoso, agudeza, fiereza. O sea, imagínense este enemigo contra nosotros. No es fácil, no es fácil. El mundo es fiero, poderoso y está ¿cómo se dice? Arreciando. Creo que está la palabra bien o mal dicha, no sé, Anita. Sí, Martita, está bien arreciando. Ok. ¿Qué dice Janecita? Es como arremetiendo, ¿no? Arremetiendo contra nosotros. Ok, mejor la palabra arremetiendo, sí, señor. Todo el tiempo está arremetiendo el mundo contra nosotros. Gracias. Y eso entonces va a hacer el Señor cuando nosotros amamos el mundo. Él va a venirse en contra y se va a convertir entonces en un adversario muy activo. Cuando ya lo había vencido David. O sea, el Señor ya lo venció. Ustedes saben que el Señor también dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no temiéramos, porque Él ya lo había vencido. Entonces nosotros podemos entender que en Cristo nosotros tenemos la victoria sobre el mundo. Pero si nosotros nos salimos de Cristo,
entonces vamos a tener otra vez problemas con el mundo. Ahí es donde nosotros vamos a tener problemas con el mundo. Mientras estamos en Cristo, bajo el poder y la cobertura de la vida del Señor por su Espíritu, pues nosotros no tenemos contienda con el mundo. Pero si nos salimos de allí, allí vamos a tener problemas, porque vamos a tener entonces esa oposición y vamos a tener entonces lucha otra vez con el mundo. El otro enemigo que levantó o que suscitó Dios contra Salomón está en el versículo 23, dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Adad-Ezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Estamos ya hablando de los, ¿cómo se llama? Edomitas estaban más hacia el sur. Y fíjense que este Soba estaba hacia el norte, era más hacia la frontera con Siria. Este hombre Rezón era un siervo de Hadadezer y él se levantó contra su amo, dice acá, y juntó gente contra él. Dice, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. O sea, este hombre se levantó como líder. De hecho, el significado de Rezón es noble, príncipe. Noble y príncipe. Ese es el significado de este nombre. O sea, él se levanta y se hace poderoso y toma gente detrás de él. O sea, él se vuelve como capitán de mucha gente. Y lo toman luego y lo llevan a Damasco. Fíjense que aquí aparece Damasco. Damasco es una de las ciudades más antiguas sobre la tierra. Ahí había una profecía, o hay una profecía en Isaías que habla de Damasco será destruida. Y es curioso que esa profecía nosotros la viéramos en vivo y en directo, porque Damasco fue destruida en Siria. Si ustedes recuerdan hace unos años, esa guerra civil que hubo allá o que todavía hay allá en Siria, se destruyó completamente Damasco. Era una de las ciudades arqueológicas y con riquezas pues de esta antigüedad, porque de este tiempo permanecían muchas construcciones y fíjense que fue destruida. O sea que esa promesa nos habla, esa profecía se cumplió en nuestros tiempos y eso nos permite entender que la palabra de Dios es verdadera. Y entonces lo llevan a Damasco, que está allá en el norte, en Siria, y él se vuelve entonces como un rey, dice acá. Y entonces este también es un adversario de Salomón. ¿Quién había hecho todo esto? David. David había conquistado Soba, que era ya parte de ese territorio en el norte, porque cuando nosotros estudiamos las conquistas de David, vimos que David conquistó abajo en el sur, todo lo que tiene que ver con Edom, casi con límites allá abajo con el Mar Rojo, hasta arriba, casi con el río Éufrates. O sea, todo eso ya era territorio de Israel. Él hizo tributario a todos esos pueblos, o sea que eso fue conquista de David. Salomón lo único que estaba haciendo era disfrutando de todo esto, pero por causa de su pecado, entonces el Señor permite que se levanten otra vez estos enemigos. ¿A quién podíamos nosotros entonces relacionar a Rezón? ¿Con qué enemigo que nosotros también tenemos contienda? Cuando dice la palabra que es un príncipe. ¿A qué enemigo lo podríamos nosotros relacionar? ¿El príncipe de las tinieblas? Sí, Señor. Nosotros tenemos contienda con el mundo, con Satanás, dice el Señor, y con la carne, ¿cierto? Ya vimos el mundo representado por Adán.
porque estaba en Egipto. Egipto siempre nos habla del mundo. Ahora estamos viendo aquí a Rezón, que es un príncipe, y es un príncipe que surgió de una rebelión. ¿Sí vimos la historia? Él se rebeló. O sea, algo muy parecido a lo que hizo el enemigo, ¿no? Es un príncipe rebelde. Y se fortaleció y lo hicieron rey. Ahora este se levanta contra Salomón. Entonces estamos viendo acá la figura de Satanás, que es el que tiene contienda contra nosotros. Aquí ya estamos viendo entonces dos enemigos, el mundo y Satanás. No sé si podemos hacer esa relación o les queda muy complicado, mis hermanos. Yo estaba estudiando esto y eso fue la relación que el Espíritu me trajo. ¿Qué dice Alecito? Una pregunta, Martica. O sea, aquí pues se nos quiere llevar en el espíritu para que vamos viendo esos que ahora pues son los que nos fastidian la vida, ¿no? Ahí vemos en Adad el mundo. En Rezón las tinieblas y Satanás. Me imagino que pues lo que viene ahora es para ver ese otro más cercano, Jeroboam. ¿Por ahí vamos? Por ahí vamos. Porque el siguiente, que no hemos leído, pero lo vamos a leer, pues va a tener que ver con nuestra carne. Porque es un adversario familiar. O sea, el Señor suscitó dos adversarios externos y uno interno. Los dos externos era Adad, que venía de Egipto, y ahora este Rezón, que tiene que ver con Siria, allá en el norte, y que su significado es príncipe, era un príncipe rebelde, y lo hicieron rey. Entonces, estamos viendo acá cómo tiene dos adversarios externos y ahora tiene uno interno. ¿Qué dice Rebequita? Sí, Martita, de hecho vemos que esto es un plan del enemigo ya ancestral, ¿no? Que se repite hasta nuestro tiempo. Y ese ha sido, es como vemos el plan paralelo con el que el Señor también está trabajando en nuestras vidas y siendo el adversario un imitador. Vemos cómo esto ha sido ancestral, ¿no? Que viene desde la caída, bueno, digamos desde antes, desde la rebelión misma de Luzbel, y se viene repitiendo este patrón. Entonces, justamente para eso es la obra del Señor, ¿no? Para librarnos de todos estos enemigos que impiden que como creación de Dios y al ser transformados en hijos de Dios, esto es volver al plan original de Dios, ¿no? Que tuvo para la humanidad, para la creación, pero vemos cómo hay ese adversario que en todo momento se está oponiendo, y yo creo que es el tiempo en que justamente el Espíritu Santo está llevando al cumplimiento de ese plan de redención que vino a cumplir el Señor, ¿no? Y es lo que se está esperando ver justamente en esa iglesia gloriosa que tiene que levantarse y bueno, tiene que venir ya el final de todo esto, porque ha sido una guerra constante, como digo, ancestral, que se suscitó en el cielo mismo, ¿no? Allá donde Luzbel provocó toda esa oposición y ahora la estamos viendo acá. Entonces es como un patrón que se repite, ¿no? Amén. Es así, es un patrón que se repite y lo estamos viendo acá. Porque, curioso, el Señor pudo haber levantado 4 enemigos, 2 enemigos, un enemigo, y pudo haber sido un enemigo externo o solamente un interno, pero ¿por qué vemos 2 enemigos externos y uno interno? O sea, algo nos quiere mostrar la Escritura más allá. Y es impresionante ver la coherencia de la Escritura desde el principio. Y cómo el mensaje del Señor es claro cuando abre nuestros corazones para que lo entendamos. O sea, que aquello que ya David había conquistado, aquello que ya el Señor conquistó, nosotros podemos perderlo y volver a tener problemas con eso. Ya el Señor conquistó el mundo, conquistó las tinieblas, conquistó la carne.
Ahora, si nosotros no permanecemos en el Señor y somos infieles, pues entonces vamos a tener problemas con el mundo, vamos a tener problemas con Satanás y vamos a tener problemas con la carne. Vamos a ver entonces el enemigo que representa la carne, que está aquí en los siguientes versículos del 26 al 40. Entonces vamos a leerlo. Del 26 al 40. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo... ¿Hasta allí, Martica? Hasta allí, Anita, sí. Bueno, fíjense, ¿cuál era el enemigo entonces interno de Salomón? Se llama Jeroboam. El significado de Jeroboam es que el pueblo se multiplique, otro es cuyo pueblo es numeroso, o es el pueblo contenderá, otro es el que contiende por el pueblo. Cualquiera de estos puede aplicarse a este significado. Jeroboam entonces era un hijo de la tribu de Efraín. Era un hijo de una viuda, dice aquí, que su madre se llamaba Serúa. Y este era un muchacho que era valiente y esforzado, como dice acá, o sea, era una persona con unas dotes notables, ¿no? Dice que era hombre activo, en el 28 estoy leyendo, era hombre activo, y Salomón le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, Salomón estaba haciendo una construcción
que se llama Milo, ahí en Jerusalén. O sea, hay una parte que construyó Salomón allí en Jerusalén, y usó este muchacho, a Jeroboam, porque tenía esas cualidades de un varón esforzado, de valiente, o sea, le vio cualidades de líder y lo puso en ese trabajo. Pues bueno, cuando nosotros vemos a Jeroboam con estas cualidades, pues nos recuerda mucho a nuestro viejo hombre, ¿no? Es un esforzado y valiente, pero en sí mismo, fortalecido en sí mismo. Era un hombre activo, como dice acá la escritura. Y Salomón entonces reposó en Jeroboam para encargarse de esta labor. Pero entonces el Señor levantó a Jeroboam como adversario porque lo escogió el Señor. Fíjense eso, lo escogió el Señor. Esto fue una elección del Señor. Y mandó el Señor a un profeta llamado Ahías, quien puso, dice, una capa, dice, Ahías puso una capa nueva que tenía sobre él y la rompió en 12 pedazos. O sea, le hizo, ustedes saben que los profetas eran muy gráficos a veces, ¿no? Y ellos a veces tenían que ir a hacer demostraciones gráficas de lo que el Señor les mostraba. Y dijo a Jeroboam en el 31, toma para ti las 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ustedes saben que a esas 10 tribus luego se les llamó Efraín. ¿Y de dónde era descendiente Jeroboam? Pues de Efraín, era un efrata. Entonces, más adelante a estas 10 tribus se les llama Efraín. O sea, cuando uno ve más adelante los profetas profetizando contra Judá y Efraín, entonces estamos viendo las 10 tribus representadas por Efraín y las 2 tribus que son Judá y Benjamín representadas por Judá. Entonces más adelante sí vamos a ver esas diferencias cuando el reino se divide, Efraín y Judá. 10 tribus pertenecen entonces a Efraín y 2 tribus pertenecen a Judá. El Señor entonces había levantado a Jeroboam para ponerlo como rey de 10 tribus. Y ya este profeta había ido a Jeroboam a decirle todo esto, lo mismo que le había dicho el Señor a Salomón. Le dijo, mire, yo voy a dividir el reino por causa del pecado de Salomón. Aquí también menciona toda la idolatría de Salomón, que había abandonado a Dios y se había ido tras los pastores, sobre Quemos, sobre Moloc, sobre todos estos dioses que ya nosotros vimos. Está recordándole eso y le está diciendo esto ¿a quién? A Jeroboam. Este profeta le está diciendo todas estas cosas, se las está contando a Jeroboam. Y le dice, pero que el Señor no iba a quitar todo, sino que por amor a David iba a dejar una tribu, que era la de Judá, pero que también los iba a afligir. O sea, que era una tribu que iba a reinar, pero en aflicción. Y así ha sido, y así fue. Y dice en el 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Las 10 tribus. O sea, que ya Jeroboam sabía que él iba a ser rey. Que él iba a ser rey sobre Israel. Y en el 36 dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Fíjense lo que está diciendo el Señor, en todas las cosas que deseare tu alma. Y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifica a David y yo te entregaré a Israel. Fíjate que es como si el Señor estuviera haciendo aquí un pacto con Jeroboam. Y esto es tremendo porque uno dice, pero
porque el Señor está buscando hacer como un pacto acá con Jeroboam. Le está proponiendo lo mismo prácticamente que le propuso a Salomón. Exactamente lo mismo. Lo que le quitó a Salomón se lo está dando a Jeroboam. Ese pacto de yo hago mi parte, pero tú cumple con la tuya. Si tú cumples con la tuya, entonces tendrás esto, como yo le prometí a David, también tú lo tendrás. Obviamente que más adelante vamos a ver que Jeroboam no mantuvo este pacto y perdió todo también. Entonces, el Señor siempre está buscando con quién hacer un pacto. Él siempre está buscando a alguien que le escuche, alguien que quiera venir a hacer pacto con Él, porque Él quiere bendecir. Y siempre quiere bendecir y quiere cumplir con esa parte que Él está dispuesto a dar. Siempre Él está dispuesto a darla. Pero lo que no haya el Señor son corazones conforme al pacto que Él está demandando. ¿Qué dice mi hermana Janet? Pues como que recordando la alabanza que dice que Dios es un Dios de pactos, ¿no? Siempre busca un hombre, digamos, con quien establecer la relación que Él quiere establecer con los hombres para poder, digamos, cumplir su propósito, ¿ya? Entonces, pues en este caso, la expresión es allí, pero en el nuevo pacto, pues ya lo hace no con un hombre, sino que lo hace con todos nosotros, ¿ya? Eso considero yo que para mí es muy importante porque realmente es la forma como opera el Señor a través de nosotros, ¿no? A través de un hombre, ¿no? Que Él siempre está buscando al que le quiera buscar, digámoslo así, ya, al que quiera hallar, como dice la palabra, ya. Exactamente, gracias Janecita, así es, Él está dispuesto, Él está buscando a quien quiera oír. ¿Qué dice Angelita? Gracias. Esa es la misma segunda observación que también el Señor le hace a Salomón, si miramos un poco atrás. Eso era lo que quería anotar. Gracias. Sí, el Señor siempre está proponiendo lo mismo, está buscando un corazón dispuesto. Ese corazón que halló en David y no halló en otro hombre. Por eso de aquí en adelante vamos a ver a David todo el tiempo. ¿No? Y cada que se refería a un rey dice, y no fue fiel porque no anduvo en los caminos de su padre David, sino que hizo lo malo. O sea, siempre David va a ser la referencia y el punto de comparación de Dios con los corazones de los hombres. O sea, el Señor siempre va a estar buscando un David. Siempre va a estar buscando un David, un corazón como David para hacer un pacto con él. David sí cumplió la parte del pacto. Por eso es que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Él cumplió la parte del pacto y por eso los pactos de Dios fueron firmes con la casa de David, con David y con su descendencia. ¿Hasta dónde? Hasta Jesucristo. Hasta que llegó el Señor Jesús y se cumplieron todas las promesas para David. Entonces le está haciendo este mismo llamado a Jeroboam, haciendo como este pacto con él. O sea, si tú cumples esta parte del pacto, escuchando mis mandamientos, andando en mis estatutos, yo también voy a extenderte a ti ese pacto, ¿no? Voy a hacer que tú también tengas esa parte como David. Aquí ya comienza el conflicto, aquí se comienza a dividir el reino. Este Jeroboam entonces ya siente que va a ser rey y comienza a haber entonces problemas. Salomón seguramente se enteró de esto porque nada le era oculto al rey. O sea que Salomón se da cuenta de que ya había uno por allá que el Señor había levantado para volverlo rey. Y fíjense lo que hace Salomón. En el 40 dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. ¿A quién se le parece esto? Ya nosotros lo vimos con quién, con Saúl. Saúl también se levantó contra quién, contra David. David fue el que Dios escogió para reemplazar a Saúl.
Y apenas Saúl se dio cuenta de esto, entonces empezó a perseguir a David. Y es que cuando la carne siempre va a perseguir el espíritu, entonces empezó a haber aquí una lucha, una lucha ya de intereses, y Salomón comenzó a comportarse no como el hombre sabio ni como el hombre espiritual, sino que empezó a comportarse como el hombre carnal, porque él sabía que las palabras de Dios eran sí, y si el Señor había mandado profeta, esto se iba a cumplir. Y comenzó a comportarse como el hombre carnal que era en ese momento, y persiguió entonces a Jorobán. Jorobán huye, mire, ¿a dónde se fue a esconder? A Egipto, porque el rey de Egipto, pues seguramente era el más prominente de los reinos en ese momento, y allí encontró protección. Entonces Jorobán se fue al mundo a esconderse. ¿De quién? De Salomón. Digamos que Salomón aquí tendría que ser el representante del espíritu, pero sabemos que no, porque Salomón estaba en la carne, persiguiendo ya al hombre que Dios y había ungido. Pues no podemos hablar de unción, porque fíjense lo que pasa aquí, diferente a lo que pasó antes, cuando el Señor ungió a Saúl, a David y a Salomón. Aquí nosotros estamos hablando solo de una profecía, pero no vemos cómo que se hubiese ungido a Jeroboam por rey. Y cuando se ungía, se derramaba aceite. Ustedes recuerdan que cuando Samuel le fue dicho sobre Saúl, él fue y lo bañó en aceite, y esto representaba la unción del Espíritu, y Saúl desde ese momento comenzó a profetizar. ¿Ustedes recuerdan eso? Lo mismo pasa con David también. David es ungido rey, e igualmente es ungido con aceite, y luego obviamente Salomón también. Entonces hay una diferencia aquí, una diferencia en esta elección que el Señor hace con Jorobán. Es como una salida que el Señor tiene que hacer por causa del pecado de Salomón. Entonces estamos viendo cómo ahora el enemigo que Dios suscita contra Salomón es un propio miembro de Israel, o sea, es alguien interno que es fuerte y valiente, que es esforzado y valiente, y que está para levantarse contra Salomón. O sea, este hombre no dijo en ningún momento, no, yo no me voy a levantar contra el rey. Este hombre realmente sí quería ser rey y se levantó contra Salomón. De hecho, el significado de su nombre, ¿no? El pueblo se hace numeroso, o sea, es como que nos reunimos y vamos contra ti. Entonces, aquí podemos ver una figura de la carne, cuando la carne se levanta también contra nuestro reinado y empieza a hacernos oposición, Más adelante vamos a ratificar esto, porque Jorobán obviamente no va a cumplir el pacto, y por allá va a ser 2 becerros, eso lo vamos a ver después. Y los becerros, como hemos visto, representan la fuerza del hombre. Por eso en la antigüedad se usaba el becerro, y estos baales todos con figura de becerro, ¿no? Porque se quería mostrar que era una fuerza, eran poderosos. Y esto es lo que hace Jeroboam más adelante. O sea que ahí está mostrando también lo que había en el corazón de Jeroboam. O sea, era la fuerza interior. La fuerza interior nos denota entonces la fuerza del viejo hombre. Esa fuerza es con la que contiende el espíritu. Ese es el otro enemigo que nosotros tenemos. La carne es el hombre viejo gobernado por el pecado, ¿cierto? Es esa unión de nuestra naturaleza humana gobernada por el pecado. Eso es carne. Esa contienda entonces se vuelve a levantar
contra Salomón. Y es la que se va a levantar contra nosotros cuando perdemos ese reinado. O sea, cuando perdemos a Cristo reinando en nosotros, entonces la carne puede reinar en nosotros. Si Cristo no reina, entonces va a reinar nuestra carne. Y va a traer división. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa lucha permanente entre la carne y el espíritu, que siempre la vamos a tener, pero cuando nosotros estamos bajo el gobierno del espíritu permanentemente, esa lucha se va. Si nosotros permanecemos completamente bajo el gobierno del espíritu, ya no hay contienda ni con el mundo, ya no hay contienda con Satanás y ya no hay contienda con la carne, o sea, son enemigos dominados. Pero si salimos del gobierno del espíritu, vamos a volver a tener problemas con estos tres enemigos. Entonces aquí Jeroboam nos está mostrando ese enemigo interior que es la carne. O sea, estamos trayendo esto en un sentido más alto, estamos representando estos contendores que levantó el Señor contra Salomón, entendiéndolo en un sentido más alto, ¿ya? Eso es lo que estamos tratando de hacer para tener una explicación o una aplicación a nuestra vida cristiana, a nuestro caminar cristiano, para que entendamos entonces qué nos va a pasar si nosotros, o qué nos pasa siempre que nos salimos del Espíritu. Si nos salimos del Espíritu, entonces tenemos contienda con el mundo, tenemos contienda con Satanás y tenemos contienda con la carne. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Sí, lo estamos viendo, pues yo sí. ¿Qué dice Alecito? Mira que también aquí hay una enseñanza, ¿no? Porque vemos que el profeta Ahías le está hablando claro a este hombre, a Jeroboam, y le dice, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, como lo hizo David, mi siervo. O sea, tú decías, no solo le prometió lo que le prometió a Salomón, sino que aquí le está prometiendo lo que le prometió a David. Pero sabemos en el 40 lo que hizo este hombre, ¿no? Dice que huye a Egipto. Eso mismo nos pasa a nosotros. Yo veo aquí una enseñanza muy grande para nuestros días. Pues nosotros tenemos esas mismas promesas que el Señor le estaba haciendo aquí a Jeroboam. Pero en vez de oír y prestar atención a lo que el Señor nos está mostrando, pues le prestamos más atención al mundo. Vamos a ver más adelante pues lo que hizo Jeroboam por no prestar oído a esas palabras. Entonces pienso que estas enseñanzas, como decía el rey Salomón, todo es repetición de la repetidera, lo que ya pasó se repite, y es triste que viendo nosotros toda esta cantidad de ejemplos, nosotros hacemos lo mismo, nosotros vamos a buscar más fácil solución en el mundo que creerle al Señor. Entonces pienso que es como una enseñanza permanente. Gracias, Alecito. Germancito. Yo creo que aquí se ve una característica muy clara de Dios, ¿no? A veces nosotros quisiéramos como creer, o sea, creemos que es como muy complicada la relación íntima y profunda con el Señor. Y aquí estamos viendo la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra, y Dios es fiel, y es fiel a su palabra, a lo que Él ya estableció y a sus preceptos. Pero entonces el problema está al otro lado, el problema está es en el hombre. Lo que Alex decía ahora, finalmente pues el llamado siempre es el mismo para todos, y Dios en su soberanía pues él nos llama, pero nosotros podemos confiar y nosotros sabemos que Dios es verdadero y que Dios no nos va a engañar. O sea, Él no se oculta. Finalmente para nosotros a veces se hace oculto es por nuestra misma carne y por nuestra misma rebelión, pero en la medida que yo estoy más dispuesto a ser transformado, pues acercarme más a esa luz que se enciende primero en mí, pues cada día yo voy viendo con más claridad al Señor, pero también cada día voy viendo por qué realmente es el llamado de Dios a una transformación completa, ¿no? A una transformación completa en mi vida. Entonces, como que simplifica, veo yo en esto que el Señor nos habla, simplifica el entender, miren, yo soy el mismo y yo estoy aquí, ustedes quieren. Y yo anoche llegué a la casa y estaban viendo algo sobre ese reinado de Miss Universe, algo así que estaba viendo unas niñas,
Entonces puse atención un momentico a las preguntas que les hacían. Y eran las mismas cosas que preguntan todos los años en todos los reinados y apoyando pues todos estos movimientos feministas y apoyando todos estos movimientos LGTB y todo, siempre dándole rienda suelta a la carne, ¿no? Y entonces meditaba en eso y era el Señor recordándome que es la misma condición del hombre desde sus orígenes, desde Sodoma y Gomorra, y el ser humano cree pues que estamos cada día evolucionando mucho más, que cada día vamos en un avance tremendo, cuando finalmente la condición del hombre es exactamente la misma sin Dios, que la carne se disfrace de una o de otra cosa, que se utilicen términos y argumentos más bonitos, pero qué bueno es saber que tenemos un Dios, ni siquiera ya es un Dios para nosotros, sino un Padre que está tan cercano a nosotros y que cada día nos hace esa invitación a ser transformados realmente para que demos testimonio. Entonces me parece que eso es hermoso, como el Señor en la sencillez de su palabra nos revela quién es Él. Amén, gracias. Hermancito, nuestra hermana Rebeca. Sí, continuando con esto que nos expone Germancito, pienso que sí, ¿no? Nosotros estamos, digamos, en otra posición, podríamos decir, porque si vemos aquí lo que sucede en el reinado de Salomón y todo lo que estamos viendo, y tú nos estás haciendo ver, Martita, realmente vemos que nosotros estaríamos quizá en una ventaja sobre todo esto, ¿no? Porque ya tenemos la obra redentora del Señor y vemos cómo se repiten estos patrones de aquí, justamente porque el Espíritu Santo no moraba, ¿no? En estos reyes no moraba y los profetas justamente tenían que ser tan didácticos en mostrar las cosas porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Entonces, vemos que nosotros sí estamos en una, digamos, en una ventaja, pero al mismo tiempo en una mayor responsabilidad, porque ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos la obra del Padre, tenemos la obra del Hijo, tenemos la obra del Espíritu Santo, tenemos la Escritura escrita a nuestro alcance. Entonces, vemos cómo sí vamos a ser la generación más demandada para mostrar que el plan de Dios realmente se cumple, pero tiene que cumplirse en nosotros y estamos siendo los llamados a mostrar que sí se puede vencer a la carne porque el Señor ya lo venció, que sí se puede vencer a Satanás porque el Señor ya lo venció, que sí podemos vencer al mundo porque el Señor ya lo hizo. Entonces pienso que estamos en una posición de mucha responsabilidad, como decía, es la habilidad para responder ahora en estos tiempos todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros y bueno, dar una respuesta a todo eso y que sea visto, que sea notorio, que sea manifiesto, que es lo que la creación misma está esperando y aguardando, y no solo la creación, aún los ángeles, dice, están esperando ver todo ese fruto, y el Señor mismo dice, ¿no? Veré el fruto de mi aflicción y quedaré satisfecho. Entonces, esto nos habla que nosotros estamos siendo demandados a que se dé el cumplimiento. Entonces vamos a ser más demandados que Salomón con toda su sabiduría, porque ahora tenemos la sabiduría del Señor, tenemos la mente de Cristo. Entonces, sí, yo veo que más bien esto nos pone en una perspectiva de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Amén, sí. Nuestra responsabilidad es grande. La hermana Luz Helena. Hermana, estaba recordando el versículo 3 de Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Él, o sea, estamos guardados mientras estamos en Él. Si salimos de su gobierno, entramos a otras jurisdicciones, la del mundo, la del enemigo, la de la carne, pues obviamente vamos a llevar las consecuencias. Entonces, que no se nos olvide que nuestra vida está escondida, guardada con Cristo en Dios y en su gobierno es que debemos permanecer y
y crecer, cultivar cada día que sea Él cada vez más reinando en nosotros. Amén. Así es, mi hermana Luz. Estamos escondidos en Él. Si salimos de allí, tenemos otra vez contienda. Muchas gracias. ¿Qué dice Angelita? Abre el micro, Angelita. Qué pesar, qué pena. Si teníamos, como dice Rebequita, tenemos una ventaja, pero esa es una ventaja relativa, porque depende de nosotros lo que escojamos. Entonces, nosotros tenemos la misma elección para hacer, o escogemos el mundo o escogemos al Señor. No hay otra. Entonces, eso era lo que quería anotar. Si escogemos al Señor, pues seremos vencedores. Si no, perderemos. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Estamos viendo entonces el ejemplo. Ay, voy a cerrar el micrófono y le di a la pena un momentito. La vida de Salomón como ejemplo. O sea, podemos caer, de donde estamos podemos caer. La palabra nos lo indica, mis hermanos, es una advertencia. Salomón cayó hasta lo más profundo. Hay diversas posiciones en cuanto a los eruditos y estudiosos. Algunos dicen Salomón sí se arrepintió, por lo que está en Eclesiastés al final de sus días. Lo cierto es que nosotros no vemos claramente un arrepentimiento en la escritura de Salomón, como sí lo vemos en David. David sí nos dejó esa postal hermosa que es el Salmo 51, donde nosotros vemos el dolor realmente de David. David oró al Señor diciéndole cualquier cosa, pero no quites de mí tu espíritu. Si algo amaba a David era esa relación con Dios. Y ese pecado lo llevó a decir esas palabras tan hermosas del Salmo 51. Nosotros no vemos esto en Salomón. El versículo 41 dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. O sea, parece que había un libro de los hechos de Salomón, pero no aparece en la escritura. El Señor no los tuvo en cuenta. Imagínese eso, el Señor como que dijo, no, eso no es trascendente, no lo pongamos allí, lo sacó. Pero había muchas más escritas sobre las cosas sobre la vida de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Nosotros estábamos viendo 3 reinados con esta duración. El reinado de Saúl duró 40 años, el reinado de David duró 40 años y el reinado de Salomón también duró 40 años. El Señor nos está hablando periodos. Cuando nos habla de 40 nos habla de etapas, nos habla de etapas cumplidas, completas, como los 40 años de Israel por el desierto, como los 40 días del Señor en el desierto. O sea, siempre el número 40 nos va a indicar una etapa cumplida. O sea que cuando nos habla de los 40 años de Saúl, nos habla de una etapa cumplida en nuestra vida espiritual. Cuando nos habla de los 40 años de David de reinado, nos habla de una etapa también cumplida e igualmente con la vida de Salomón. Es una etapa cumplida. Aparentemente, Salomón comenzó a reinar como a los 20 años. O sea que Salomón no vivió muchos años y ahí también se cumple lo que la Escritura dice. O sea, no murió viejo y lleno de días. Salomón gastó su vida en los placeres. Parece que murió de 60 años, o sea, relativamente joven en comparación con otros, con el mismo David. Y dice, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Robán, su hijo. Y tampoco dice, como suele decir cuando morían los patriarcas o el mismo Salomón, el mismo rey David, perdón, que murió viejo, lleno de días, o sea, o sea, como hablando de que en su vejez tuvo esa paz, tuvo tranquilidad, que fue y durmió con los padres, de que no, que como dijo de Moisés, o sea, su ojo no se oscureció ni se apagó su fuerza, o sea, no fue así con Salomón. La Escritura no resalta la vejez ni la muerte de Salomón. De hecho, tampoco se resalta la muerte de Salomón como la de David. Cuando David muere, el pueblo llora y celebra su muerte y se pone en luto por varios tiempos y bueno, o sea, al pueblo le duele la muerte de David. Aquí parece que la muerte de Salomón no le dolió al pueblo. Y luego vamos a ver por qué. Entonces,
Sí podemos decir que la muerte de Salomón, lamentablemente, después de tener un reinado tan glorioso, su final fue muy triste. Su final realmente fue muy triste y la escritura no le dedica a eso sino 3 versículos. 3 versículos para decir que Salomón murió y se fue a dormir allá a la tumba de los reyes ahí en Jerusalén con sus padres, porque eso es lo que quiere decir esto. O sea que está allá en la tumba con los reyes, pero no más. O sea, no se celebró la muerte de Salomón ni le dolió al pueblo como David. O sea que podemos deducir que ese final de Salomón fue bastante triste, bastante triste. ¿Qué nos queda de todo esto? Ya lo dijimos, mis hermanos, que siga el Señor hablando a nuestros corazones. Tenemos una responsabilidad muy grande de guardar el pacto, porque lo que hemos visto es que el Señor es fiel a ese pacto y Él quiere siempre cumplir con ese pacto. O sea que la parte que nos corresponde a nosotros en responsabilidad la tenemos que cumplir para que también alcancemos sus promesas. Hoy no se